Buenas, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por concedernos esta entrevista y sobre todo por recibirnos aquí, en tu casa, en Harmonic. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de poder contar mi experiencia. Bueno, de eso va la primera pregunta que te quería hacer, para que nos contases a nosotros y al ecosistema del talento de la Comunidad Valenciana, quién eres, cómo te llamas, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, soy Miguel Morante, soy ingeniero de Teleco, estudié ingeniería en la Universidad de Alicante y en 2016 entré al MON. Muy bien. Y bueno, antes de entrar un poco más en profundidad, para entender un contexto, ¿qué es Harmonic? Explícanos un poco cómo funciona la empresa. Pues Harmonic es una empresa estadounidense con sede en California que tiene grupos de trabajo en todo el mundo y nos dedicamos a la distribución de vídeo, sistemas de distribución de vídeo principalmente. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a entrar un poquillo más a nivel profesional, personal. Desde que entraste a la universidad, un estudiante de Teleco, ¿cómo encuentra trabajo en una gran empresa como es Harmonic? Pues yo me encontraba finalizando los estudios de máster en telecomunicaciones en la Universidad de Alicante y antes de entregar el proyecto fin de máster, ese verano vi una oferta de Harmonic en Alicante. Yo por aquel entonces no conocía la empresa, pero tras investigar un poco vi que era una empresa muy grande, eh, con mucha importancia a nivel mundial y me decidí a probar y hacer mi primera entrevista para el puesto de ingeniero de soporte. No, por probar, Sí, ¿no? Viste sí, la sí, oferta y dijiste, pues me lanzo. Nada, eso está genial. Hay que ser valiente, ¿no? sí, sí. Sobre todo en los inicios. Y muy bien, y bueno, entonces hiciste la entrevista, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue todo ese proceso de selección que suele realizar Harmonic? O no sé si el tuyo fue un poco diferente, porque ya fue hace 7 años, si no me Sí. equivoco. Y eso, cuéntanos un poco el proceso. Pues eran dos entrevistas. La primera, obviamente todo en inglés, al ser una empresa internacional. Preguntaban un poco sobre de dónde venías, si tenías alguna experiencia, tus estudios. Supongo que lo típico de una entrevista, tampoco tengo mucha experiencia, ya que era mi primera entrevista y lo que acabó siendo mi primer trabajo. O sea que, digamos, supongo que será lo típico. Hubo alguna pregunta un poco más personal, donde preguntaban sobre cómo te desenvuelves bajo presión, cosas así, cómo había sido tu experiencia en otros trabajos. Las dos un poco relacionadas y yo no sabía muy bien qué responder. De hecho, hay una anécdota del proceso de entrevista donde se me pregunta que cómo actúo bajo presión y yo dije que bueno, que no tenía experiencia profesional, por lo tanto no sé qué lo que era, no sabía lo que era la presión en un puesto de trabajo, pero que sí que toco en un grupo, toco la guitarra y canto en un grupo y tengo una anécdota ahí donde estábamos listos para tocar en un bolo y el dueño del bar dijo en cierto momento cuando ya estaba todo preparado que no íbamos a tocar. Y hubo una situación ahí de bastante tensión que hubo que saber gestionar. Al final todo salió bien y creo que esa anécdota me ayudó. Bueno, ya me habían chivado algo de que eras cantante. Ya me habían chivado algo. Y además te iba a preguntar por esta anécdota, pero bueno, ya la has contado tú, entonces mejor. Así vamos más rápido, más al grano. Vale, entonces, bueno, realizas todo ese proceso de entrevista, no esa primera entrevista que al final acabó siendo la última, Sí, porque sí. sigues todavía aquí en Harmonic. Y bueno, ¿cómo fue cuando te seleccionaron como equipo de soporte junior, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso de onboarding, ¿no? ¿Cómo Harmonic recibe a los trabajadores y les hace sentir pronto, ¿no? En una etapa temprana, como en casa? Bueno, Harmonix tiene algo y es que confía mucho de primeras en un trabajador. Eh, no importa el background que tenga o los estudios que tenga, eh, en cuanto a la confianza que ponen en ellos, porque hay un proceso de onboarding muy... Quizá cuando yo entré no era tan así, pero hoy en día está muy bien estructurado. La empresa no espera que tú sepas algo de primeras, ni que traigas conocimientos de la universidad o de donde sea o de otro trabajo para desempeñar lo que tienes que hacer aquí. Y es algo que pasa mucho en puestos tecnológicos. Es algo tan extenso, cualquier tecnología que pueda haber hoy en día y cualquier ámbito de las telecomunicaciones, que prácticamente tienes que aprender muchas cosas desde cero.
Entonces, en ese sentido, por eso digo que Harmonic pone mucha confianza en el trabajador, ayudándole al principio hasta que es capaz de desempeñar el puesto de trabajo para el que ha sido seleccionado. Estaba pensando porque me has dicho una cosa muy interesante, que es que Harmonic no tiene como principal fuente de contratación las hard skills, ¿no? O los conocimientos, ¿no? Todo lo que puedas aportar desde un inicio como personal senior, sino que busca más, digamos, a la persona, su potencial, ¿no? Un poco esas soft skills que ahora se están destacando tanto en las empresas y echando en falta. Sí. ¿Qué de importancia crees que Harmonic le da a las soft skills en los trabajadores? Y personalmente tú, en tu opinión. Bueno, sí, a ver, obviamente las soft skills son importantes. Es verdad que tienes que ser bueno en cuanto, digamos, al desempeño de las cosas técnicas, obviamente. Hay que cubrir unos mínimos, pero Claro. también es muy importante saber trabajar en equipo, como decimos, la empatía, diplomacia en situaciones de tensión, llevarte bien con tus compañeros. Y eso la empresa lo sabe recompensar porque ayuda al desempeño de todos y al grupo, en definitiva. Si alguien que no tiene soft skills o que no está dispuesto a desarrollarlas dentro de la empresa, es difícil que progrese. Y creo que no es algo en concreto de Harmonic, sino por mi experiencia me ha llevado a darme cuenta de eso, de que es muy importante no solo los conocimientos técnicos que puedas tener o tu formación, sino también desarrollarte en otro tipo de skills. Muy bien. Pues bueno, y hablando de tu experiencia, yo creo que todos queremos saber cómo un perfil de hace 7 años que no había hecho ninguna entrevista, que no tenía ningún tipo de experiencia, entra como equipo de soporte junior y acaba como, ¿cómo es tu puesto de trabajo? Era Cloud Solutions Delivery Manager. Sí. Bueno, explícanos un poco, primero, ese paso, ¿no? De cómo una persona de soporte técnico junior acaba en ese puesto de trabajo de management con equipos a nivel mundial. Y también un poco a qué te dedicas para la gente que no conozca el puesto de trabajo. Bueno, han sido 7 años, que puede parecer poco, pero para mí ha sido mucho porque ha sido un viaje con muchos cambios, como bien has explicado. Todo empieza, como digo, dando soporte a los diferentes sistemas que tiene Harmonic a través de muchos clientes alrededor del mundo. Aprendiendo poco a poco sobre los productos, sobre la empresa, especializándome más en un ámbito, en otro, adquiriendo un poco más de nivel, convirtiéndome en esa persona también a la que, como yo al principio consultaba, a partir de mi segundo o tercer año la gente venía a consultarme a mí. El equipo ha ido creciendo y entonces yo empezaba a ser la persona con más experiencia dentro de la empresa. Todo eso me ha ayudado. Estuve en varios puestos de soporte, como digo, supervisando diferentes tipos de sistemas. Y llegó el momento que se me presentó la oportunidad de dejar la parte de soporte y pasar a la parte de proyectos, donde ya no estás ayudando en incidencias o solucionando problemas, sino creando sistemas desde cero, que creo que es lo más bonito dentro de la ingeniería, ver cómo estás involucrado en el diseño de un sistema y no solo en conseguir que esté funcionando. Era algo que siempre había querido hacer y ahí empecé en el año 2019, 19-20 más o menos. Y empecé a progresar ahí igualmente, cogiendo proyectos, cogiendo experiencia. Y debido a una reestructuración en la empresa, se me presentó la oportunidad que yo nunca había esperado, ni que pensaba que se fuera a dar nunca, que un puesto de management quedó libre y quienes habían sido mis managers hasta ese punto en los diferentes equipos y mi manager actual del momento, consideraba que yo estaba preparado. Y yo era la última persona que pensaba que iba a ser capaz de hacer eso. Y algo que estaba haciendo desde que entré a la empresa es dejarme aconsejar. O sea, todo este viaje que te he contado de pasar por diferentes equipos, siendo una persona, como tú decías al principio, que solo había hecho una entrevista en su vida y que salía de la uni, no tenía más remedio que dejarme aconsejar por la gente dentro de la empresa y pensar que estaban sabiendo ver cosas en mí que yo mismo no podía ver. Básicamente eso es lo que me ha llevado aquí. No puedo decir otra cosa. La empresa me ha ayudado. No, o sea, está claro que Harmonic al final, ¿no? Ya no solo Harmonic como entidad, sino las personas que han estado por encima de ti os han apostado
totalmente, y de eso te quería preguntar, que, ¿cuál crees que ha sido la principal cualidad que han podido ver en ti? Porque has dicho que no la veías tú, pero yo creo que ya la has visto, ¿no? Porque Sí, sí. sí, bueno. Y entonces que nos cuentes un poco, claro, cuáles son esas características que te hacen llegar de un perfil técnico a un puesto de management y que confíen tanto en ti una empresa como Harmonic. Bueno, aparte de la mística que tiene eso, tener un puesto de management, yo creo que siempre he sido un trabajador que ha mirado por el bien común. Eh, Siempre he estado empujando un poco más al equipo, ayudando. Eh, Siempre soy esa persona que da lo que me ha llevado hasta aquí ha sido al menos eso, dar un poco más siempre, pero no un poco más en lo personal, sino intentar mejorar o ver cosas que podrían mejorar al grupo, escuchar a mis managers y a la vez dar mi opinión y sugerir cómo se pueden hacer las cosas de otra forma. Y ahora que estoy en el otro lado y soy manager, me doy cuenta, y solo ahora, de cosas que veo en gente dentro de mi grupo, de sugerencias que me hacen o feedback que me dan, y entonces me veo un poco reflejado en esas personas, lo que mis managers de entonces estaban viendo en mí. O sea que creo que mi skill que yo tenía era que no venía solo a hacer mi trabajo y ya, sino que continuamente estaba buscando cómo mejorar como conjunto. Bueno, y la siguiente pregunta que te quería hacer era, todo ese camino, toda esa trayectoria que nos has ido contando, claro que parece todo un camino de rosas, pero en realidad no es así. O sea, al final es sacrificio, es trabajo duro, como has comentado. Y me gustaría que nos contases un poco, pues, esas piedrecitas que te has encontrado en el camino, esas dificultades, ¿no? Para que no parezca todo que es idílico. Bueno, obviamente, cuando alguien está haciendo su trabajo, estamos en puestos de trabajo, en empresas importantes, que no es fácil. O sea, si estamos aquí es porque estamos haciendo un curro que es difícil y hay momentos de mucho estrés, momentos en los que tú piensas, no estoy donde tendría que estar, y esos momentos malos siempre se pasan, y me costó bastante tiempo entender que eso era así, porque en Harmonic al principio digamos que es bastante satisfactorio el puesto de trabajo en el que tienes, porque obtienes satisfacciones fáciles de conseguir, que en el momento que lo estás haciendo no es fácil, pero según vas ascendiendo te vas dando cuenta de que no es tan agradecido según vas avanzando en puestos de trabajo. Te vas comiendo peores marrones o te encuentras en situaciones de mayor presión, y ahí son esas piedrecitas en el camino que tú decías, donde hay que estar fuerte y apretar un poco más, porque al final siempre tienes recompensa. No bajar los brazos, y si tú lo haces con la conciencia tranquila y desde un buen hacer, esos momentos pasan y las recompensas vienen. El trabajo duro siempre da sus recompensas, ¿no? Al final. Sí, sí, a ver, es como todo, ¿no? dentro de lo razonable. Dentro de lo obviamente. razonable. Sí, sí. Por supuesto. Vale, pues bueno, otra de las preguntas que te quería hacer, en medio de la entrevista ha habido un momento en el que has destacado mucho la importancia del trabajo en equipo. Y tú tienes equipos por toda Europa, ahora no dirás exactamente por qué regiones te mueves, ¿no? Pero bueno, quería saber la importancia que tú le das a eso, ¿no? Y cómo Harmonic gestiona un equipo tan grande, ¿no? Una empresa que ya hemos dicho que está en todas las partes del mundo. Eso, ¿cómo es esa gestión del equipo a nivel de Harmonic y luego a nivel particular de tus equipos y la importancia que le das? Bueno, esto es algo que, bueno, llevo en mi puesto apenas un año, como has dicho. Tengo un equipo en India, tengo otro equipo aquí en Alicante con trabajadores, en Francia también. A nivel empresarial, Harmonic da bastante libertad a los managers para que gestionen sus equipos como mejor consideren, siempre y cuando los resultados sean buenos. O sea, no hay unas directrices muy estrictas de cómo llevar tu equipo. Yo lo estoy llevando como me gustaba a mí que me gestionaran cuando yo no era manager. Doy bastante libertad dentro de unos mínimos y unas workflows o procedimientos que hay que seguir siempre para asegurar que todos trabajemos de una misma manera, que eso siempre ayuda. Por eso hablo del trabajo en equipo. Sí. Un equipo no lo puedes construir de gente o de individuales, por muy brillantes que sean en sus hard skills. Claro. También necesita un poco eso, compañerismo, trabajo en equipo,
compartir talento entre ellos y conocimiento. Y en eso se centra mi management, en que entre ellos se puedan ayudar, en darle visibilidad dentro de la empresa como individuos, que ellos mismos sean autosuficientes en cuanto a obtener respuestas. Y yo estoy un poco en la sombra de gestor y bueno, y siempre que hay que ayudar en alguna escalation, en algún problema, siempre estoy ahí, obviamente. Estoy de acuerdo contigo en que al final la principal característica de lo que saco de la respuesta es la adaptabilidad, ¿no? Es decir, Harmonic te permite a ti trabajar de la forma que tú decidas, siempre que lógicamente alcances una rentabilidad, pero que gestiones a tus equipos como a ti te gusta, como te han gestionado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como los antecesores o tus propios compañeros de línea, y ahí aplicas, ¿no? Todo lo que has aprendido, y esa libertad yo también pienso que es bastante importante Sí, dentro de los equipos. el empleado no se puede sentir agobiado Claro. por alguien que está por encima. Y bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. He visto que aquí en las oficinas que tenéis equipos de trabajo impresionantes. Sí. También hay un billarcito, también hay una PlayStation, ¿no? Pero es verdad que los equipos de trabajo están muy bien, y vamos a ir terminando porque sabemos que tu tiempo es valioso y no queremos quitarte más. Y lo último que te quería preguntar era, como has dicho anteriormente, que me ha gustado la palabra talento, ¿no? Que es a lo que nosotros nos enfocamos, en Distrito Talento, lógicamente. Y quería preguntarte, bueno, más bien que dijeses varios consejos que le puedas dar al talento de la Comunidad Valenciana para conseguir ese primer puesto de trabajo, ¿no? Esa transición que a veces cuesta mucho desde que terminas la formación hasta que encuentras ese puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué consejos le darías para poder encontrarlo y poder establecerse, crecer, ¿no? Por los pasos que puede pasar un estudiante ahora mismo y decir, no sé qué quiero hacer con mi vida, o sí que lo quiero, o sea, sí que sé lo que quiero hacer, pero no consigo encontrarlo, ¿no? ¿Y cómo crezco a nivel profesional? Consejos al talento. Vale, sin ser yo un experto en eso, obviamente, porque... Como ejemplo de caso de éxito. Sí. Bueno, por mi experiencia puedo hablar un poco. Y me he dado cuenta desde que entré a Harmonic de que la formación universitaria o de FP o tu conocimiento no te limita a ningún campo, quiero decir. Yo entré como ingeniero Harmonic, pero no hace falta ser un titulado en ingeniería para aprender las cosas que yo empecé a aprender aquí. Obviamente me ayudaron y fueron una facilidad extra para mí que me facilitó, como estoy diciendo, ascender o aprender las cosas más rápido, pero no es un factor determinante para entrar en una empresa como Harmonic, como supongo que yo podía haber entrado en una empresa de otro tipo. El mensaje que me gusta dar y lo que intento decir es que no pienses que no sirves para un puesto, y yo con el ejemplo que está explicando es un gran ejemplo de ello. He acabado haciendo gestión de equipos cuando no estudié nada relacionado con eso. Ni siquiera mi formación va por ahí. Es verdad que las empresas también tienen que tener esa actitud de querer apostar por la persona y no por el currículum o el background de una persona, sino conocerlo, ver que es alguien en quien pueden confiar y apostar de verdad. Mi mensaje a la gente es que no se pongan barreras que no existen, que lo intenten y que aunque a veces vean la cosa muy negra cuando ya están trabajando dentro de una empresa, siempre hay caminos. Dentro, al menos yo siempre los he encontrado dentro, aunque algunas veces he podido creer que estaban fuera, y si no, fuera. O sea, la oportunidad está ahí. La verdad que la respuesta es impresionante. Me he quedado embobado escuchándote porque sí, al final, bueno, de todo lo que sacamos es eso, ¿no? Es una especie de trabajo dual, ¿no? Es, por una parte estás tú como profesional y por otro lado tiene que estar la empresa, ¿no? Tú con tu trabajo duro y tus hard skills y soft skills, ¿no? Que combinas para poder llegar lejos, pero por otro lado una empresa como Harmonic que te fideliza en base a confianza, libertad, crecimiento, ¿no? Y es un poco el resumen que podemos sacar de la empresa y tanto de tu trayectoria. Y nada, Miguel, pues muchísimas gracias por la entrevista y nada, bueno, de verdad que espero volver a verte y seguro que sigas creciendo. Nos veremos por aquí. Muchas gracias. Gracias.